La historia de Colombia está marcada por violencia, muerte y dolor. Son más de 50 años de un conflicto armado que derivó en todas las formas posibles de agresión para una población. Por esta historia son muchos los que aún se muestran apáticos o incrédulos de los logros en la mesa de diálogo entre gobierno y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, es un hecho, el proceso de paz avanza. ¿Qué tanto? De ello hablamos con Enrique Santiago, abogado español, especialista en Derecho Penal Internacional, asesor jurídico de la Delegación de Paz de las FARC, miembro de la Subcomisión Jurídica de la Mesa de Diálogo en La Habana. Así iniciamos dándole la bienvenida a usted, doctor Santiago, a todos ustedes, este especial de Telesur Noticias. Doctor Santiago, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. A usted muchas gracias. ¿Cómo llegó usted a la Mesa de Diálogo en La Habana? Fui propuesto por una serie de organizaciones de derechos humanos, en especial por colombianos y colombianas por la paz, propuesto a los garantes en las mesas de conversaciones, que a su vez propusieron a la delegación de las FARC y seleccionaron en los juristas que creyeron más adecuados, y entre esos juristas pues fui seleccionado yo. Doctor Santiago, antes de eso, ¿había tenido algún acercamiento al conflicto armado colombiano? Sí, por supuesto. Yo he trabajado muchos años en asuntos de derecho internacional humanitario. Fui durante 7 años secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que es el organismo que atiende a los solicitantes de asilo que llegan a España. Y bueno, pues obviamente he tenido siempre mucho contacto con refugiados colombianos y en general he trabajado mucho con organizaciones de derechos humanos. Hace más de 25 años que trabajo con Colombia. Por eso cuando me seleccionaron ya se partía de la premisa de que conocía el conflicto colombiano y la realidad de la sociedad colombiana, y especialmente las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que se han producido durante el conflicto. Desde esa perspectiva, ¿con qué reto, con qué expectativas iniciaba usted ese acompañamiento como jurista a la mesa de diálogo como asesor de las FARC? Es el cuarto proceso de paz que ha habido entre las FARC y el Estado colombiano, y por lo cual el principal reto era analizar qué es lo que había fracasado en los anteriores, que había impedido alcanzar un acuerdo de paz, ¿no? Y creo que ese análisis pues se hizo correctamente, y tanto las FARC como el gobierno colombiano tomaron nota de errores anteriores y pusieron en marcha un proceso que, tras muchos problemas, sobre todo por la negativa del gobierno a reconocer pues una evidencia, que esto no era un proceso de sometimiento ni de rendición de una de las partes, bueno, pues se consiguió establecer un marco de igualdad entre las partes, no simetría absoluta, porque obviamente cada parte tiene su especificidad y su relación, pero de igualdad absoluta, donde una parte no pretende vencer a la otra, no pretende conseguir en la mesa de conversaciones lo que no ha podido conseguir durante 50 años de guerra, que era el punto de partida del gobierno colombiano, ¿no? No hay que perder de vista que cuando se llegó a la mesa de conversaciones, el gobierno colombiano ya había aprobado incluso unilateralmente legislación, como el llamado Marco Jurídico para la Paz, para regular todo lo relativo a la justicia aplicable a la transición o a un posible acuerdo de paz, ¿no? Algo que evidentemente ha quedado luego sin ser utilizado. Ese punto resulta sustancial. El marco jurídico para la paz, aprobado por el Congreso colombiano, de manera general no acompaña la guerrilla de las FARC. ¿Qué podría rescatarse de algo que ya existe en la legislación colombiana en el contexto del marco jurídico para la paz? De hecho, se han rescatado elementos que efectivamente ya fueron aprobados, fueron tanto aprobados por las cámaras legislativas como contrastados y aceptados por las Cortes Constitucionales, ¿no? Que es todo lo relativo al modelo de justicia restaurativa que va a existir en el modelo de justicia para la paz en la Jurisdicción Especial de la Paz, en el acuerdo que se alcanzó el pasado 23 de diciembre. Ese es un elemento útil, pero realmente no ha habido muchos más elementos que puedan ser utilizados, porque no hay que perder de vista que el marco jurídico para la paz contemplaba, por ejemplo, la imposibilidad de que los antiguos miembros de la insurgencia, en caso de ser sancionados en un marco de justicia para la paz o transicional, quedaran inhabilitados para hacer política, y evidentemente eso es algo que era absolutamente inaceptable. En primer lugar,
porque el derecho internacional no lo exige en ningún momento, no hay ninguna norma del derecho internacional que lo exija. Y en segundo lugar, porque creo que es muy fácil de comprender que nadie se sienta en una mesa para acabar un conflicto de 50 años si sabe o si piensa que lo van a incapacitar para poder desarrollar una actividad política, que va a estar inhabilitado, ¿no? Ese fue quizás uno de los grandes errores del marco jurídico para la paz. Otro, pues no contemplaba claramente cuáles eran, por ejemplo, los marcos de la amnistía que se tendría que dar a los guerrilleros una vez acabado el conflicto. Doctor Santiago, ¿y por qué cree usted que el gobierno se adelantó, el gobierno del presidente Santos se habría adelantado a la constitución de este marco jurídico para la paz, haberlo llevado antes de iniciar el proceso de paz con las FARC al Congreso colombiano? ¿Será que no existía aún ese camino abierto para iniciar el proceso de diálogo? ¿Qué visión tiene usted? No, yo creo que al Estado colombiano en general le ha costado asumir que las FARC es una organización guerrillera que, a pesar de haber soportado durante 10 años el Plan Colombia y el Plan Patriota, es decir, pues toda la intervención directa de los Estados Unidos en el conflicto, además de haber soportado los ataques del mayor ejército de América del Sur, el ejército colombiano, pues no es una guerrilla derrotada ni mucho menos, sino que sigue conservando, bueno, pues fortaleza política, implantación en determinadas zonas y sobre todo un apoyo social y popular importante, ¿no?, que le ha permitido resistir. Creo que esa era la premisa que fallaba el gobierno en su análisis, ¿no? Pensaba que la guerrilla llegaba a la mesa pues derrotada, ¿no? Y eso pues quizás ha tardado muchos meses el gobierno en darse cuenta y ha dificultado poder avanzar más rápido en un primer momento, ¿no? Pero creo que a fecha de hoy pues eso está francamente asumido y es una premisa con la que se trabaja en la mesa y eso está permitiendo que el proceso avance a buen ritmo y alcanzándose importantes acuerdos. Nos hablaba usted de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quiero hablar con usted de un capítulo completo con respecto a ello, pero también irme un poco más allá, más atrás. A mayo de 2013, cuando se le anunciaba a todo el pueblo colombiano, allí como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo, en ese mayo de 2013, un acuerdo que se consideraba histórico porque por primera vez habría también todo un marco integral de desarrollo agrario para el campo colombiano. Si bien para muchos no fue lo que se esperaba como tal una reforma agraria con deuda histórica para el país, sí era algo fundamental. ¿Usted cómo vio ese primer momento y este hecho qué significó para ir avanzando en esos otros acuerdos que se le fueron contando a Colombia producto de la mesa de paz? Ese acuerdo fue sumamente importante porque efectivamente no se trata ni mucho menos de un acuerdo ni de socialización del campo ni de expropiación, sino simplemente es un acuerdo que pretende garantizar a los campesinos, a los pequeños y medianos propietarios, el uso, disfrute de la tierra y la modernización de las zonas rurales, el acceso de los programas sociales, de las infraestructuras del Estado, de las que las zonas rurales han estado, colombianas han estado privadas, ¿no? Y igualmente la restitución de los más de 6 millones de hectáreas robadas, usurpadas mediante el uso de la violencia por pues, los grandes latifundistas, los grandes ganaderos y auxiliados en la inmensa mayoría de los casos por ejércitos privados de paramilitares en connivencia con agentes del Estado, ¿no? Simplemente lo que es dar normalidad democrática al campo colombiano, lo que es garantizar el disfrute de sus tierras por los pequeños y medianos campesinos, eso es un hito histórico en Colombia. Piénsese que todo el proceso de conformación de Colombia como país desde la independencia se ha basado en el desplazamiento forzado mediante la violencia de los campesinos. Esto no es un fenómeno que haya surgido en estos 50 años del conflicto, al revés. O sea, esa forma estructural utilizada por los terratenientes y la oligarquía del campo colombiano para usurpar la tierra, el proceso siempre ha sido igual. Los campesinos empezaban a tumbar selva, a expandir la frontera agrícola y cuando ese terreno ya era apto para el cultivo, pues llegaban los grupos paramilitares, ejércitos paramilitares y los desplazaban mediante la violencia, quedándose esas tierras que habían sido de alguna forma abiertas en la selva para su cultivo, ¿no? Afortunadamente hoy se ha conseguido pues garantizar con ese acuerdo un estándar mínimo propio de cualquier país democrático, ni más ni menos, pero eso en Colombia es un avance histórico. Un avance histórico, usted ha hecho un diagnóstico
claro y sintético de lo que ha significado el poder de la tierra en Colombia. Y el nombre decía mucho, sigue diciendo mucho, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral. Muchos se preguntan por qué no dar a conocer el documento completo de este primer acuerdo entre gobierno y FARC. ¿Por qué solamente haber dado a conocer primero generalidades? No, realmente la inmensa mayoría del acuerdo se da a conocer. Ocurre que, al igual que en todos los acuerdos que se han alcanzado, quedan pendientes de cerrarse lo que se han llamado salvedades, que son aspectos en los que las partes no se han puesto aún de acuerdo totalmente y bueno, y son susceptibles de desarrollarse o en algunos casos no de desarrollarse, sino cerrarse el acuerdo concreto, ¿no? Pero francamente tanto el punto primero de reforma rural integral como el punto segundo de participación política o el punto tercero sobre sustitución de cultivos ilícitos haya acordado pues prácticamente el 80-90% de esos puntos, ¿no? Doctor Santiago, entremos al último capítulo del acuerdo que ha generado muchas preguntas, polémica, pero sobre todo mucha esperanza en Colombia. Jurisdicción especial para la paz. En sí mismo, esas palabras que encierran, ¿cómo poderlo definir de una manera sencilla para que todo el que nos esté viendo entienda sobre qué se le ofrece al país en materia de justicia transicional? Mire, es un sistema que va a intentar ofrecer mucha verdad al país para que se conozca la verdad de lo ocurrido durante el conflicto y se recupere la memoria histórica y va a combatir firmemente la impunidad. La impunidad es el mal estructural en Colombia, no lo digo yo, lo dice cualquier experto internacional en materia de derechos humanos, cualquier organismo de derechos humanos colombiano, o lo dice la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en su último informe sobre Colombia, en noviembre del año 2013, creo que fue, situaba claramente que en Colombia había una impunidad estructural en determinados sectores y una impunidad que afectaba a agentes del Estado y a grupos paramilitares, financiadores e instigadores, no así a las guerrillas que habían sido siempre perseguidas eficazmente por el Estado. Este acuerdo lo que pretende es acabar con esa impunidad y entonces examinar las responsabilidades por crímenes internacionales cometidas tanto por combatientes como por no combatientes, por personas que hayan tenido relación directa o indirecta con la causación de víctimas. Y esta es la novedad, esto no ha ocurrido nunca en un proceso de paz en Colombia y muy pocas veces, por no decir ninguna, ha ocurrido en escenarios de procesos de paz en otros países, ¿no? Los procesos de paz en otros países siempre han sido muy limitados, sobre todo cuando ninguna de las dos partes ha resultado vencida, se ha solventado todo con amplios acuerdos de amnistía, digamos, o de impunidad. En Colombia no va a ser así, si por supuesto el acuerdo se lleva a la práctica, se respeta y en eso la comunidad internacional tiene que ayudar mucho. Se van a poder conocer las responsabilidades cometidas, ya digo, por combatientes como por no combatientes, de forma que esos sectores que han permanecido en la impunidad, políticos, financiadores de grupos paramilitares, instigadores, grandes compañías multinacionales, agentes de gobiernos extranjeros, pues también tengan que dar cuenta, igual que los combatientes, en caso de haber cometido crímenes no amnistiables, es decir, crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra o genocidio. ¿Qué tanto tiempo tardaron en lograr ese acuerdo con este nivel de detalle? ¿Cuál fue el nivel de complejidad entre ambas delegaciones mirándose allí cara a cara para entregarle este acuerdo de justicia transicional a Colombia? Bueno, ese acuerdo ha tardado más de un año. En el mes de mayo del año 2014 se inició el actual punto que hay en discusión en la mesa sobre víctimas y no había sido posible llegar a un acuerdo hasta el pasado mes de julio o junio, que empezó a desbloquearse la situación con el acuerdo que se firmó el 12 de julio en concreto en la mesa, que se llamaba Acelerar en La Habana, Desescalar en Colombia. Se acordó un nuevo método de trabajo, una nueva metodología, concretamente aprobar comisiones de trabajo que fueran trabajando en grupos más reducidos, de especialistas, de expertos, aquellos asuntos donde había bloqueo en las conversaciones. Así se hizo con este asunto de justicia. Se creó la comisión jurídica compuesta por 3 juristas designados por el gobierno, 3 juristas designados por la delegación de las FARC y ese grupo de trabajo empezó a funcionar a final del mes de julio y bueno, pues a final de septiembre pues ya pudimos tener cerrado un acuerdo. O sea, ha sido una vez que se ha cambiado la metodología en apenas 2 meses
entre personas, bueno, pues conocedoras de la situación, especialistas, intentando despejar los intereses, digamos, políticos, sino centrándonos en los intereses de las víctimas, se ha alcanzado un acuerdo, yo creo que muy satisfactorio y, francamente, un acuerdo que va a marcar un antes y un después en los procesos de paz en otros lugares del mundo, por supuesto. ¿Cómo le fue con los demás miembros de esta comisión de juristas, de expertos? Por ejemplo, ¿cómo le fue a usted con Álvaro Leiva, un político que ha estado durante tanto tiempo de manera, digamos, por detrás de tantos procesos de paz en Colombia? En este, ya de una manera más abierta, se está trabajando, él mismo lo ha dicho. ¿Cómo le ha ido con él? ¿Cómo le fue con otras personas que se encontraban allí? Por ejemplo, con Diego Martínez. La verdad es que el equipo ha funcionado muy bien, tanto los tres juristas designados por las FARC, el doctor Leiva, el doctor Martínez y yo mismo, como los tres juristas designados por el gobierno, los doctores Henao, Cepeda y Douglas Castle, el jurista norteamericano. Ha ido bien porque sabíamos de lo que estábamos hablando, sabíamos que no era posible un acuerdo en el que un sector un determinado actor en el conflicto disfrutara de impunidad, mientras que los demás no disfrutaran de impunidad. Sabíamos que era imposible un acuerdo como el primero que quería el gobierno de Colombia, que era únicamente convertir el proceso de paz en una causa penal contra las FARC. Eso era absolutamente imposible. Nadie se sienta en la mesa de conversaciones para que le juzguen, y sobre todo para que le juzguen solo a él después de 50 años de conflicto. Y conocedores todos de lo que establece el derecho internacional, pues se generó un clima de trabajo constructivo que, obviamente, cada parte defendiendo lo que consideraba que era más importante, por nuestra parte defendiendo, obviamente, pues los intereses de todas las personas que se le han violado los derechos humanos, de los sectores más oprimidos, que más humildes en Colombia, que más han sufrido la guerra, digamos, no solamente los intereses de los combatientes guerrilleros, sino especialmente los intereses de esos 7 millones de víctimas colombianos por parte del gobierno, los juristas designados por el gobierno, pues obviamente defendiendo los intereses del Estado, pero el clima de trabajo ha sido bueno. Eso no significa que, por supuesto, no haya habido serias discusiones, enconadas discusiones jurídicas, técnicas, y bueno, pues algunos asuntos, pues obviamente se han alcanzado soluciones que a nadie satisfacen al 100%, como no puede ser de otra manera en un proceso de negociación. Y durante este año de construcción de ese acuerdo, ¿cuál fue ese momento, el más complejo, el más difícil, el que un punto que no encontraban encuentro para seguir adelante? Hubo varios. Quizás el primero fue la dificultad por parte de los juristas designados por el gobierno para aceptar que tenía que haber un modelo de justicia restaurativa. Es decir, en todos los procesos de paz, al finalizar una guerra, los ricos piden cárcel y los pobres, la gente humilde, el pueblo, lo que pide es reparación del daño causado. De nada sirve meter 20 años en la cárcel a un victimario si la familia que ha perdido al padre, al hermano, al cabeza de familia, no es reparada en ese daño, ¿no? Eso finalmente se aceptó. Va a haber un modelo de justicia restaurativa vinculada al ofrecimiento de verdad, donde las sanciones que se impongan a quienes reconozcan verdad sean sanciones dirigidas a reparar el daño causado a través del cumplimiento de lo que ya se ha venido acordando en el proceso de paz. Otro momento muy delicado fue lo que tuvo que ver con la discusión sobre la extradición, porque evidentemente la extradición intervienen muchos factores. Lo que es obvio es que ningún grupo insurgente guerrillero va a firmar un acuerdo de paz para ser extraditado a Estados Unidos posteriormente o a cualquier otro país. Cualquier grupo que firme un acuerdo de paz quiere garantías de que va a poder incorporarse a la vida política con normalidad, y esto fue un problema porque hubo ciertas resistencias por parte del Estado en general en algún momento, aunque esto también se despejó, ¿no? Y Sobre el quizás... asunto, sí, déjeme allí le pregunto Sí, algo que sí. resulta bastante interesante, sobre el asunto de la extradición. ¿Hubo ya tranquilidad cuando se pronuncia el gobierno de los Estados Unidos y dicen aceptamos que no haya extradición de insurgentes hacia esta nación? Tranquilidad política, imagino que para el gobierno colombiano debió haberla, pero en todo caso lo que hay que recordar es que el derecho internacional no establece la obligación de extraditar a ningún país del mundo al que le pidan una extradición. Es decir, el país del mundo que otorga una extradición es porque quiere concederla. La obligación en el derecho internacional
es audedere audjudicare, es decir, o entregas o juzgas en el país donde está residiendo la persona que se ha solicitado en extradición, y eso se regula igual en todos los países del mundo y en todos los tratados de extradición que hay en el planeta, con lo cual, efectivamente, yo entiendo que Estados Unidos ha adoptado una posición constructiva, reconociendo lo que es una evidencia, lo que se plantea y lo que se reconoce en el derecho internacional, y sin duda alguna pues ha sido una tranquilidad para el gobierno colombiano, por supuesto, y para todo el proceso. Me contaba usted de otro momento, ahí lo interrumpí, cuénteme. No, el otro momento, todo lo relacionado con el alcance de la amnistía y el indulto, no solamente para los combatientes guerrilleros, sino con aquellas personas que han tenido colaboración con el derecho, con el ejercicio del derecho a la rebelión, y sobre todo aquellas personas que han ejercido la protesta social o que han sido criminalizadas a consecuencia del normal desarrollo de actividades políticas, sindicales, sociales, defensa de los derechos humanos, porque en Colombia, bueno, pues ha sido muy habitual y sigue siendo muy habitual criminalizar y calificar de guerrilleros, de insurgente, pues simplemente a personas que luchan por la defensa de los derechos de todos los ciudadanos y de los sectores más vulnerables, ¿no? Finalmente se ha conseguido un modelo de amnistía que va a alcanzar no solamente a los combatientes, aquellos que han ejercido el derecho a la rebelión, se han alzado en armas contra el Estado, sino también a todos aquellos que han sido condenados y perseguidos por el ejercicio de la protesta social, el ejercicio de la política, actividad sindical o defensa de los derechos humanos, e incluso se ha propuesto, eso no es parte del acuerdo, pero la Comisión Jurídica ha propuesto a la mesa de conversaciones que también se den amnistías e indultos por delitos de pobreza propios de situaciones de exclusión social relacionados con el conflicto, ¿no? Como por ejemplo el caso de los pequeños, de los trabajadores del campo, que ni siquiera son propietarios de tierra, ¿no? Que por trabajar en la recogida de hoja de coca pues son considerados narcotraficantes y condenados a gravísimas condenas de prisión muchas veces, ¿no? Cuando son precisamente pues los sectores más pobres y más vulnerables del campo colombiano, los conocidos como raspachines, ¿no? Y también obviamente pues ha habido dificultades a la hora de configurar cuáles son los delitos amnistiables, es decir, cuáles son todos aquellos conexos con el ejercicio de la rebelión, aquellos delitos que si no se cometen es imposible llevar adelante la rebelión, ¿no? Pero Hay, finalmente, bueno, pues ha habido más o menos un marco de acuerdo. claro, allí hay infinidad de preguntas e interrogantes, dudas, polémicas, debate, etcétera, etcétera, en Colombia. Ese es el punto clave. ¿Sobre qué delitos se va a hacer la mayor amplia amnistía? Pero también cuando se está hablando, le pido por ello un ejemplo, doctor Santiago, de los delitos conexos, ¿a qué hacen directamente referencia? Pues mire, conexo es, por ejemplo, el uso de armamento de uso privativo del ejército. Conexo es cualquier actividad para financiar la rebelión que no sea un crimen internacional. Conexo es cualquier actividad de soporte, apoyo a la rebelión o de ocultamiento de la rebelión, con lo cual todo eso tendrá que ser amnistiado. Es decir, tendrá que ser amnistiados todos los delitos cometidos por la insurgencia, salvo aquellos que sean considerados crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, graves crímenes de guerra o delitos de genocidio. Salvo esos, el resto tendrán que ser amnistiados al margen de lo que establezca la legislación interna colombiana, que no hay que olvidar que en muchos casos la legislación interna colombiana establece graves penas para crímenes que no son o para delitos que no son considerados en el derecho penal internacional como delitos no amnistiables, y en este caso pues tendrán que ser amnistiables. Por ejemplo, obviamente la captura de militares y policías en combate en Colombia es considerado un secuestro, pero en cualquier conflicto pues la captura de los combatientes de un bando por el otro bando pues obviamente no es un delito, es una acción propia de toma de prisioneros de guerra. Entonces, pues por ejemplo, evidentemente eso tendrá que ser amnistiado y no podrá ser considerado un secuestro. ¿Qué pasará con el secretariado de las FARC? En una palabra literal, cárcel como se conoce en Colombia, ir tras las rejas a través de un proceso exactamente en palabras literales, u otro tipo de sanción para el secretariado de las FARC, los máximos representantes de la insurgencia. Mire, este no es un sistema que vaya a juzgar máximos responsables, este es un sistema que va a conocer de las responsabilidades de todas las personas que han cometido actividades, crímenes o crímenes no amnistiables durante el conflicto, ¿no?
Y al igual que las máximas responsabilidades por cadena de mando están en el secretariado de las FARC por parte del Estado, están en los consejos de ministros, evidentemente. Con lo cual, lo que habrá que hacer, y hay un sistema establecido en el sistema, es dilucidar las responsabilidades de cada quien, no simplemente por ostentar un puesto de mando es responsable de lo que ha ocurrido en la guerra, más todavía en las organizaciones insurgentes, y eso lo establece la jurisprudencia de los tribunales internacionales de una forma muy clara. Es decir, la responsabilidad por cadena de mando no se aplica automáticamente en una organización insurgente como se puede aplicar automáticamente en una organización regular como es el Estado, porque una organización insurgente pues no tiene los medios para estar conociendo sobre el terreno y al momento qué ocurre en cada una de las unidades y no tiene los medios, si lo conoce, muchas veces para evitarlo. Pero en todo caso, lo que habrá que hacer es examinar las exigencias de responsabilidades que van a presentar todos los órganos acusadores del Estado y también, muy importante, por primera vez, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Y según los propios informes del Estado, los informes Bastalla, ni mucho menos la mayoría de las victimizaciones causadas en Colombia las ha causado la insurgencia, sino que las han causado agentes del Estado y grupos paramilitares. Y además, otro elemento añadido, quienes más han pagado, han sido perseguidos y sancionados por las infracciones que han cometido con diferencia, han sido precisamente los miembros de las organizaciones insurgentes. Con lo cual, francamente, a mí me parece que el sistema de justicia va a tener que trabajar mucho más en otros sectores que respecto a la insurgencia. ¿Y en qué otros sectores se deberá trabajar para que desde el imaginario colectivo colombiano se entienda que esto no es impunidad, sino otra forma de hacer y de ver la justicia? Pues mire, fundamentalmente en aquellos sectores donde hay grandes bolsas de impunidad y que nunca se han combatido. Y no son precisamente las fuerzas militares, es decir, las fuerzas militares, las fuerzas de policía, por ser combatientes, y a pesar de que hay mucha impunidad, por supuesto, pero han sido sin duda alguna de todos los actores, agentes del Estado, los que más han sido sancionados con diferencia. Donde hay impunidad estructural en Colombia es en la clase política, es decir, todos aquellos sectores, sobre todo de los partidos tradicionales, que han influido, intervenido, dirigido, instigado y organizado el conflicto, que han establecido la connivencia o que incluso han utilizado a las fuerzas de seguridad colombianas, a las fuerzas militares para perpetrar gravísimos crímenes, ¿no? No hay que perder de vista, mire, en Colombia entre el año 85 y el 2012 se han cometido 1.200 masacres de paramilitares. Jamás, es una cada 8 días, jamás intervino el ejército, jamás en ninguna de ellas se permitieron que se cometieran. Ahí obviamente hay una connivencia del poder político, eso es obvio. Grupos paramilitares. ¿Quién ha financiado los grupos paramilitares? ¿Quién ha organizado los grupos paramilitares? En Colombia solo hay una sentencia sobre grupos económicos que hayan instigado u organizado el paramilitarismo. Una sentencia relativa al llamado Fondo Ganadero de Córdoba, ¿no? ¿Qué papel han jugado las compañías multinacionales? ¿Cómo es posible que sistemáticamente los sindicalistas, los sindicatos de las compañías multinacionales hayan sido exterminados? ¿Quién decidió el exterminio de toda una fuerza política como fue la Unión Patriótica? 5.500 asesinados o exiliados, todos los cargos públicos, concejales, alcaldes, y lo peor no es que ocurriera eso, lo peor es que todo eso está en la impunidad. Bueno, pues todo eso es lo que se va a tener que conocer. Y, por supuesto, aquellos delitos no amnistiables que hayan cometido los guerrilleros y que no hayan sido ya sancionados, pues también deberán ser conocidos. Pero no nos equivoquemos, o sea, las grandes bolsas de impunidad están en aquellos lugares donde el Estado nunca ha estado interesado en investigar ni en poner en evidencia. Valga un ejemplo. Fiscalía General de Colombia, desde hace 3 años, desde que inició el proceso de paz, ha puesto en marcha investigaciones para conocer los crímenes del conflicto. Solamente ha creado la unidad de contexto de los crímenes de la guerrilla. Solamente ha preparado acusaciones en el marco del conflicto contra la guerrilla. En estos 3 años no ha creado ni unidades de contexto ni ha preparado acusaciones respecto a los crímenes cometidos por agentes del Estado o por paramilitares o por políticos o por civiles en el marco del conflicto. Ese trabajo no ha sido hecho. En ese contexto vale directamente la pregunta acerca de paramilitares, auspiciadores del paramilitarismo, los vinculados con la parapolítica, agentes del Estado, otras insurgencias, hablemos directamente del Ejército de Liberación Nacional, ¿podrían entrar en este sistema de jurisprudencia, del sistema de jurisdicción especial para la paz de Colombia?
Es un sistema pensado, desde luego, para todos los actores que han participado en el conflicto, ya digo, directa o indirectamente. Y además absorbe todas las competencias de todos los sistemas acusatorios del Estado, todos, para centrarlos por los hechos ocurridos en el conflicto. Para los grupos insurgentes, obviamente, lo único que se exige para entrar a formar parte del sistema es haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno, exclusivamente. En ese sentido, por supuesto que podrían formar parte, o sea, podrían integrarse en esta competencia el Ejército de Liberación Nacional si así lo decidiera. Yo creo, en todo caso, que si comienza por fin el proceso de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y se llega a un acuerdo, lo que no es posible es poner en marcha dos sistemas de justicia con competencias exclusivas en el conflicto simultáneamente. Eso es imposible. Sea este sistema o se hagan modificaciones en función de lo que se acuerde con el Ejército de Liberación Nacional, pero lo que es evidente es que solamente va a poder funcionar una jurisdicción especial para la paz y no van a poder coexistir dos jurisdicciones. Por eso mismo, esta jurisdicción es absolutamente incompatible con la continuación de la competencia sobre estas mismas materias por parte de los tribunales ordinarios de justicia en Colombia, de la justicia ordinaria, ¿no? Igual pasará en caso de que se firme un acuerdo con el ELN. Doctor Santiago, estamos a punto de finalizar. Dos respuestas muy breves le pido. La primera, ¿será entonces fundamental qué valoración le dará usted o le da usted ya en este momento a la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad va a ser trascendental. La Comisión de la Verdad es donde todo el pueblo colombiano va a poder conocer qué ha ocurrido, la verdad de los hechos, recuperar la memoria y sobre todo poner las bases para la reconciliación nacional. Y eso solo se hace sabiendo lo que ocurrió a cambio de verdad. Y además para poder disfrutar de los tratamientos alternativos o de los procedimientos de justicia restaurativa establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz, es imprescindible poder aportar verdad, haber aportado verdad en la Comisión de la Verdad. Eso es imprescindible. Doctor Santiago, este 27 y 28 de octubre en Bogotá, Colombia, se realiza el cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos, un encuentro con grandes debates y reflexiones sobre los que estará allí muy pendiente Telesur, que acompaña nuestra casa. ¿Usted estará allí? ¿Qué mensaje les envía de una vez? Mira, yo creo que ahora mismo el gran asunto pendiente por resolver en la mesa de conversaciones es lo referente a las garantías de no repetición. En eso se ha avanzado muy poco y creo que las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional tienen necesariamente que abordar esta tarea. No es posible firmar un acuerdo de paz si va a seguir existiendo ese fenómeno estructural del paramilitarismo, es decir, si el Estado no va a tener el monopolio del uso exclusivo de la fuerza y de las armas. Y, por otra parte, también las fuerzas militares tienen que cambiar radicalmente su doctrina, porque la insurgencia, las FARC tienen sencillo dar garantías de no repetición. Lo único que tienen que hacer es desmovilizarse y dejar de existir como una organización armada. Pero las fuerzas del Estado, los agentes del Estado, también tienen que dar garantías de repetición. Es imprescindible abandonar la actual doctrina militar, abandonar cualquier vestigio de la doctrina de seguridad nacional o de la doctrina de la guerra contra insurgente. Es imprescindible que el ejército se ocupe exclusivamente de sus tareas constitucionales, la defensa de las fronteras y de la soberanía nacional. Es imprescindible que la policía recupere el monopolio de todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad interna y el orden público, y únicamente así y con la desaparición del paramilitarismo se podrán dar las suficientes garantías de no repetición o comenzar a darlas, que luego habrá también que, por supuesto, cumplir lo acordado en cuanto a cuestiones ya sustantivas, los programas de reforma agraria, participación política, etcétera, para que realmente las causas que generan el conflicto desaparezcan. Pero a fecha de hoy, sin duda alguna, yo creo que ese congreso debería centrarse en eso. Lo más importante que queda por abordar, el escollo más importante para alcanzar un acuerdo final de paz, son las garantías de no repetición, la desaparición del paramilitarismo y el cambio de la doctrina militar por parte de las Fuerzas Armadas colombianas. Tanto camino por recorrer cuando estamos pensando en el fin del conflicto y ese camino, ese sendero hacia el posconflicto. Seguramente de todo ello se hablará allí en este cuarto Congreso Internacional de Derechos Humanos, Paz y Justicia Territorial. Doctor Santiago, gracias por ese tiempo para Telesur, un placer haber conversado con usted. Y se me quedan más temas por conversar, será en una próxima oportunidad.
Un placer hablar con ustedes y agradecerles mucho el trabajo que hace Telesur en difundir los alcances del proceso de paz. A usted muchísimas gracias. Nosotros ponemos así punto final a esta entrevista especial, este espacio que abre Telesur, para seguirles contando los alcances, los significados de lo que se va avanzando, de lo que se va acordando allí en la mesa de diálogo en La Habana entre el gobierno colombiano, la insurgencia, la guerrilla de las FARC. Será hasta una próxima oportunidad. Sigan con nosotros.